Yo le invito a hermano que pueda tomar su asiento. Ahora vamos a continuar con la serie acerca de los dones del Espíritu. Así que le invito a que me acompañe. Primera de Corintios, en el capítulo 12, como se viene hablando estos últimos miércoles. Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 9, vamos a leer. Y si lo hemos encontrado, dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Hasta ahí. ¿Sí? Y nosotros nos toca ver 3 dones. Hoy vamos a comenzar viendo el don de sanidad. ¿Sí? Pero nos toca ver aquellos dones que el pastor nos decía la semana, dones de hacer, ¿sí? Que también se le dice dones de poder. El don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. ¿Sí? Lo que tenemos que entender, como ya nos vinieron diciendo en las series anteriores, ¿sí? Los hermanos, que esto es un don o varios que puede tener una persona, ¿sí? Pero a todos Dios nos ha dado dones. ¿Sí? Uno o varios, Dios nos ha dado dones. Esos dones son para la edificación del cuerpo. Y en otras circunstancias también estos dones, aparte de para edificar, son para confirmar la palabra de Dios y confirmar a la iglesia como iglesia de un Cristo vivo, ¿sí? Como representantes o embajadores del Señor en la tierra. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata cada uno de estos dones. Vamos a comenzar por el don de sanidades, ¿sí? Yo tengo una definición. La voy a leer. Dice: el don de sanidades es la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios que milagrosamente trae sanidad y liberación de la enfermedad o dolencia sin la intervención de ciencia médica y sin medios naturales. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando de un don de sanidad cuando pase esto, cuando de manera sobrenatural el Espíritu de Dios use a una persona para traer sanidad sobre una dolencia o una enfermedad y lo haga sin intervención médica ni de ningún medio natural. ¿Sí? En ese caso vamos a estar hablando de don de sanidad. Pero me parece importante para empezar decir que toda sanidad proviene de Dios. ¿Sí? Toda sanidad que podamos experimentar, que puede experimentar el cuerpo, proviene de Dios. Ya sea por el proceso biológico propio del cuerpo para autocurarse, ¿sí? Por ejemplo, tengo una infección y mi cuerpo levanta fiebre porque mi cuerpo con esa fiebre quiere matar los microorganismos que me están causando daño. ¿Sí? O me hago una lastimadura, yo la dejo unos días y se empieza a regenerar, ¿sí? Se cicatriza, primero se coagula la sangre, luego aparece sin la cascarita y se va cicatrizando porque se va regenerando. ¿Sí? Dios ha hecho al cuerpo con una capacidad también para sanarse de cuando tenemos un raspón, ¿sí? Cuando nos caemos, nos golpeamos, estamos pasando por una gripe, ¿sí? También, aún la sanidad que viene a través de los médicos o los medicamentos, también es una sanidad que Dios provee, ¿sí? Porque ¿de dónde viene la ciencia médica? Del hecho de que unas personas han estudiado cuál es ese proceso que hace el cuerpo para sanarse frente a determinadas cosas, ¿sí? Y otras han investigado acerca de cómo lo que está en la naturaleza, hierbas o alguna planta, puede servir de medicamentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la aspirina es un compuesto que viene de un árbol que es el sauce blanco, ¿sí? De ahí viene la aspirina, ¿sí? Entonces, toda sanidad es una sanidad que viene de Dios. Ahora, no todas las sanidades son sobrenaturales, ¿sí? Ni todas las sanidades son este don de sanidad, que es lo que vamos a ver hoy. Para comenzar, quiero hablar de sanidad por la fe, así que les voy a pedir que me acompañen. Voy a leer varios versículos para que nosotros podamos sustentar, ¿sí? Esto que estamos aprendiendo acerca de los dones del Espíritu con la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver Santiago, capítulo 5, 14 y 15 los versículos. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, ¿sí? Donde
nos dice, nos habla a nosotros, a los cristianos, de cuál es nuestra manera de actuar o obrar frente a la enfermedad. Y Santiago va a decir, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esto hablándonos a los que somos creyentes, a los que formamos parte de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí? Entonces, también en medio de la iglesia hay sanidad que se da al orar con fe por los enfermos. ¿Sí? Al orar con fe y tener fe en la palabra de Dios y fe en sus promesas. ¿Sí? Porque Dios, bueno, algunos no están todos en la escuela bíblica hoy, justo nos tocó hablar de la encarnación, entonces hablamos de la importancia del cuerpo. ¿Sí? El cuerpo de Dios le interesa también traer sanidad y salvación sobre nuestro cuerpo, no solo sobre nuestra alma y nuestro espíritu, sino también le interesa nuestro cuerpo. ¿Sí? Y entonces Dios nos ha dicho, en la iglesia procedan de esta manera, cuando haya un enfermo de ustedes, que vengan y confían en orar y Dios lo va a sanar, lo va a restaurar. ¿Sí? Pero tampoco en este caso estaríamos hablando de la definición que estamos viendo ahora, que es el don específico de sanidades que trae el Espíritu Santo. ¿Sí? En este don, ¿sí? El Espíritu Santo lo que hace es poder usar a la persona y a través de esa persona traer sanidad a otras. Y esta sanidad no siempre se va a traer necesitando que la persona que recibe sanidad tenga fe. ¿Sí? Como si pasa en el caso anterior. En el caso anterior pasa que el hermano viene con fe porque conoce la palabra de Dios, tiene fe en Dios, pide oración, los otros hermanos también tenemos fe, oramos y es sano. ¿Sí? En el caso del don de sanidades, no siempre la persona que va a recibir la sanidad tiene que tener fe para ser sana, sino que Dios va a usar a una persona y va a traer sanidad. ¿Sí? Y el sentido, tiene que haber un sentido para que se manifieste el don de sanidad. ¿Sí? A través de una persona. El sentido es confirmar la palabra de Dios. El sentido es confirmar a la iglesia. El sentido es confirmar a los cristianos. Entonces, el sentido es que la persona que recibe sanidad y los que están viendo esa sanidad entiendan que esa sanidad provino de Dios, aunque ellos no creen. Y si no creían hasta el momento, comiencen a creer en un Dios que sana y salva. Amén. Entonces, el don de sanidades va a tener este sentido, ¿sí? El sentido de poder confirmar a la iglesia, confirmar la palabra, mostrar un Cristo vivo que está actuando en medio de su pueblo, en favor de la humanidad y con el sentido de que se extienda aún más su reino, ¿sí? Vamos a ver como ejemplo Mateo 4:24, Jesús, nuestro ejemplo en este caso dice: se extendió su fama por toda Siria y traían a él, a Jesús, todos los que estaban enfermos, afectados de diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. ¿Sí? Ahí vemos cómo Jesús, que tenía todos los dones, todos los del Espíritu Santo, ¿sí? Sanaba. Y era confirmado como Cristo, y era confirmado como el ungido, como el Salvador, como el Hijo de Dios a través de las señales que eran manifestadas y hechas por él, porque nadie podía hacer esas señales si no venía de Dios, dice su palabra, ¿sí? Bien, para ver este mismo ejemplo, pero en el caso de los apóstoles, los invito a buscar Hechos, el capítulo 5 también, versículos 16 y 17. Hechos, capítulo 5, versículos 16 y 17, y dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sí? Dios también luego, en la época de los apóstoles, este don, ¿sí?, de sanidades, se manifiesta muchísimo porque hay que confirmar a la iglesia. Hay que confirmar a los apóstoles como embajadores del reino, como aquellos que traían la palabra, como los que hablaban en ese momento en el nombre de Jesús para extender el reino de Dios a todo el mundo conocido. ¿Sí? Entonces, a través de ellos, ¿sí?, eran hechas sanidades, y como Jesús había
Esas señales seguirían a los que creen, ¿sí? Que en su nombre echarían fuera demonios y que habría sanidades, y esto era lo que estaba pasando en ese momento. Por eso vemos acá que el don de sanidad viene sobre una persona cuando el Espíritu Santo está necesitando confirmar. Está necesitando confirmar a la iglesia, está necesitando confirmar la obra de Dios, está necesitando evidenciar esa obra que está llevando adelante. Podríamos decir, yo cuando me ponía a pensar más contemporáneo, en un hecho de ver muchas sanidades, si bien Dios me está sanando y haciendo milagros todo el tiempo, pero recordaba las campañas cuando yo era bastante chica de Anacondia, ¿sí? En Argentina, ¿sí? Dios necesitaba confirmar a la iglesia evangélica en un lugar donde la iglesia oficial era católica apostólica romana. Entonces necesitaba confirmar esta fe con evidencia, ¿sí? Y diciendo, yo estoy avalando esta predicación, yo estoy avalando esta palabra, y estas señales están siguiendo a los que creen en mí, ¿sí? Entonces, como un reflejo más contemporáneo, podemos ver ese momento. Así que me acuerdo, hay muchos otros, tengo varios libros, si quieren les recomiendo alguno, de otros eventos así, de muchos avivamientos donde se vieron muchos milagros y sanidades en un corto lapso de tiempo. Que no significa que Dios no lo pueda hacer hoy, sino en cantidades muchos registradas y documentadas. Bien, entonces lo importante para entender es eso. Dios todo el tiempo está haciendo sanidades, ¿sí? Solo que hay distintas maneras por las que las lleva a cabo, y este don tiene una finalidad específica, que nosotros debemos buscar que hoy se manifieste en medio de la iglesia, ¿sí? La Biblia nos insta que nosotros procuremos los dones mejores. Entonces nosotros tenemos que procurar que en medio de la iglesia se manifiesten todos, porque eso muestra que nuestra iglesia, no solo la de acá, sino la iglesia, como siempre hablamos, a nivel mundial, todos los que creemos en Cristo, estamos siendo confirmados como que esta manera de vivir que nosotros seguimos no es una locura nuestra, sino que viene de lo alto, que somos embajadores de otro reino, que no está en esta tierra, con otras leyes, ¿sí? Y que el Señor avala nuestra predicación a través de estos hechos, ¿sí? A ver, vamos a seguir con el segundo don de milagros, ¿sí? Si lo tenemos ahí la definición, gracias. Un milagro, para entenderlo necesitas definir milagro, porque milagro es amplio, ¿sí? Milagro abarca un montón de cosas. Si nosotros nos ponemos a pensar en el nacimiento de un bebé, es un milagro. El hecho que de dos células unidas, dos medias células unidas se haga una y que eso crezca desde ser ínfimo hasta ser un ser humano, es un milagro. Si nosotros pensamos en que se nos sanó un familiar de una enfermedad, ¿sí? También lo podemos pensar como un milagro, así que nada más que hoy vimos la diferencia. Hoy vimos que eso sería sanidad nosotros. Podríamos pensar también en milagro en la transformación de una persona que era totalmente contraria a Dios y se convierte. Pero vamos a ver una definición de milagro en función de lo que queremos ver, que es el don de hacer milagros. Milagros en la Biblia, cuando nosotros veamos la palabra milagro, por lo general, esa palabra de donde viene son tres palabras: es señales, o es prodigios, o es maravillas. Y nosotros la vamos a encontrar escrita en la Biblia, en nuestra versión en español, como milagro, ¿sí? Es señales, es prodigio y es maravilla. Y hay que entender que es un milagro para eso. Es un milagro, es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Una suspensión temporal de las leyes físicas, una interrupción del sistema de la naturaleza, operado por la fuerza del Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar cuando haya un milagro es que aquellas leyes que rigen la manera en que se comporta todo lo que está sobre esta tierra cambian y actúa totalmente contrario o diferente como tendría que actuar. Para hacer un ejemplo gráfico sencillo, en el Antiguo Testamento, imaginemos el episodio de Eliseo cuando hace flotar el hacha. ¿Sí? Hay una ley natural, que es la de gravedad, que dice que los cuerpos con una masa, el que tiene masa mayor hasta el que tiene masa menor. Entonces, para ponerlo en un lenguaje que todos podamos entender, la Tierra, el centro de la Tierra, nos está cayendo todo, por eso no estamos todos flotando por acá, ¿sí? Estamos pisando suelo firme,
porque estamos siendo atraídos. Entonces lo que pasa en ese momento es que ellos están a la orilla del Jordán, están buscando madera y a uno se le cae el hacha en el agua. ¿Sí? Entonces Eliseo le dice, ¿dónde se te cayó? Entonces le dice, ahí, tiran una rama y el hacha flota. O sea, pasa lo contrario que tiene que pasar con un cuerpo cuando cae. El cuerpo cuando cae va a parar al piso y si está en el agua va para abajo, depende de su peso. ¿Sí? En ese caso un milagro porque hizo flotar el hacha subió, actuó de manera diferente, como si viéramos llover para arriba. ¿Sí? Es algo contrario a las leyes de la naturaleza. Y ahí es cuando vamos a diferenciar un milagro de una sanidad. ¿Sí? Un milagro sería una devolución de vida. Ahí ya no podemos decir que es una sanidad, porque la persona no está enferma, la persona falleció. Pero se ora por él y revive, y eso sí es un milagro, porque las personas muertas no reviven. Si reviven, hubo un milagro de parte de Dios. ¿Sí? Bien, vamos a ver ejemplos en el Nuevo Testamento, porque este que yo les decía es del Antiguo. Mateo 8, 26 y 27. Si alguien lo encontró, me acompaña, si no, lo tengo acá, dice, él les dijo, Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sí? Esto es un milagro porque Dios habla y se calma el mar y se calma el viento y obedece. ¿Sí? Algo que va directamente a contrarrestar o detener lo que la naturaleza estaba llevando a cabo en ese momento. Había una tormenta, había una tempestad, pero Jesús dice hasta acá y se calma. ¿Sí? Qué lindo estaría yo cuando eso voy a trabajar y yo un montón de veces hasta acá, hasta que llegue. Sería muy hermoso. Pero eso es lo que pasa. Hay la suspensión de lo que está pasando en la naturaleza y se obra un milagro. Y bueno, conocido también Mateo 14, donde vemos la alimentación de los 5.000. ¿Sí? Imposible ahí que teníamos unos pocos panes y unos pocos peces, y Jesús ora al Padre y le va pasando a los discípulos y los discípulos pasan a la gente. Y así comen 5.000 personas sin contar mujeres y niños, o sea, muchísimo más. El doble, quizá el triple de personas. Entonces, esto es un milagro, porque es imposible que si yo tengo hoy 5 panes, le dé de comer siquiera los que estamos acá. Y que con eso nos saciemos y nos sobren 12 cestas llenas, que es lo que dice el pasaje. No solo se saciaron, sino que sobraron 12 cestas llenas. Imposible que pase. Entonces ahí también hay algo sobrenatural, hay algo que no tiene que ver con lo que nos dan los números, en nuestra cuenta humana, con lo que dice la naturaleza que tiene que pasar. Es totalmente distinto. ¿Sí? Ahí estamos hablando de un don de milagro, ¿sí? Que también pasa en circunstancias necesarias. Un don de milagro no es un don que es para usar para cualquier cosa. No me lo va a dar Dios a mí para que yo llegue sin mojarme en la escuela. Podría, porque Dios es Dios, puede hacer todas las cosas, ¿amén? ¿Sí? Podría, porque Dios es Dios y puede hacer lo que quiere, no es que está esperando que nosotros habilitemos o pensemos que puede ser probable o no puede ser probable. Podría, pero yo conozco su palabra y no lo pediría, porque entiendo que no tengo que poner la mano de Dios para llegar sin mojarme a la escuela. ¿Sí? Que la mano de Dios sobre algo sobrenatural y tan importante se tiene que mover cuando nosotros, por ejemplo, decimos, en Brasil está lloviendo hace 5 días y el agua a las personas les llega a los techos de las casas. Entonces nosotros oramos y decimos, Señor, por favor, detén esa lluvia, llévate como sea el agua, porque esta gente muere, y entonces Dios nos va a escuchar y va a hacer milagros y va a obrar, porque el propósito de Dios es glorificarse en esa situación. ¿Sí? Todas estas situaciones y estos dones son también para glorificar el nombre de Dios, para hacerlo más grande y para que la gente se arrodille y se vuelva de su incredulidad y entonces así glorifiquen a nuestro Dios. Y yo dejé para lo último, el que aparece primero, pero no menos importante, el don de fe. El don de fe, bueno, va a ser clave
Pullman, y yo recordaba que ella contaba acerca de sí misma cuando era una adolescente en su iglesia, y veía muchos varones, ¿sí? Estamos hablando de una época donde las mujeres no tenían las oportunidades que tenemos hoy también, a su vez, para aclarar, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Y ella veía, según sus ojos, personas o hombres muchísimo más preparados que ella para la labor, para lo que Dios le estaba llamando. Sin embargo, ella le había dicho a Dios: yo creo en los milagros, aunque nunca en mi vida me toque ver uno. Yo creo en los milagros, aunque nunca en mi vida me toque ver uno. Y sin embargo, vio muchísimos. ¿Sí? Pero esto era lo que había en su corazón. Había una fe tal de creerle a Dios en lo que Dios podía hacer, aunque no lo veamos. Y el don de fe es algo así, dice, puede ser definido, dice la definición, como el don especial por el cual el Espíritu le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios, de manera que puedan asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. ¿Sí? Esto es el don de fe. Y no nos tenemos que confundir, porque fe en realidad, que es pistis, que es confianza, que es creer, está utilizado muchas veces en la Biblia para referirnos a distintas cosas. Está la fe que salva, que es la fe por la cual aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está la fe como fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo, ¿sí?, a través de esa fe nos sostiene día tras día. Pero va a estar también el don específico de fe, que va a ser como una medida de fe mayor en una persona que el Espíritu Santo trae, que a esta persona la lleva a poder incluso sobrellevar las situaciones más adversas o más increíbles y llevarlas adelante porque confía en Dios, ¿sí? Porque confía en la verdad de Dios y en su obra. Y entonces vamos a tener, yo anoté como ejemplo, podríamos pensar en el Antiguo Testamento en Noé, ¿sí? El don de fe lo va a llevar a que Dios le hable y construir un barco en tierra firme aunque nunca había llovido. Y no importa que lo burlen, y no importa que pase alrededor, y no importa que piensan los otros, estaba confiado y seguro en que lo que Dios decía que iba a hacer era real. Y ese don de fe lo lleva a actuar, a pesar de la adversidad, a pesar del que dirán, ¿sí? Pero elegí dos pasajes para verlos en el Nuevo Testamento, Hechos 5, del 40 al 42. Ya habían advertido a los apóstoles que no hablaran, ¿sí?, acerca de Cristo, que no predicaran el Evangelio. Y dice este pasaje: y convinieron con él, en este caso Gamaliel, porque le hablan a un experto de la ley que les aconseja que los dejen libres y vean qué pasa. Déjenlos libres y vean qué pasa, porque total ya se levantaron un montón de otros queriendo hacer algo y murieron. Y cuando murieron, ¿qué pasó? Se extinguió lo que ellos pensaban. No perduró su pensamiento. Entonces le dijo: vamos a dejarlos a estos también, porque si esto no es de Dios, va a pasar con lo otro. Van a morir, se van a ir disolviendo, van a dejar de pensar en estas locuras de Jesucristo, de que ya vino el Mesías y listo. No tenemos más problemas. Y no vaya a ser que, si le hacemos algo y esto es de Dios, nos encontremos que estamos oponiéndonos a la mano de Dios. Entonces, el resto de los que estaban dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, ¿sí? A ellos lo habían azotado, hermano. Y ellos, y uno que hubiera salido haciendo: ¡ah, qué dolor! ¡Uy, no! Pásenme cremita un poquito cuando vuelva, pidiéndole al hermano: sí, hermano, hoy ocúpense ustedes de predicar porque yo acabo de volver y estoy destrozado. Me voy a tomar unos días, diríamos nosotros. Pastor, me voy a tomar
días porque no sabe la que tuve, digamos, bueno, ¿sí? Ellos no, ellos salieron gozosos de que habían sido tenidos por dignos de recibir un azote, de llevar adelante la palabra de su Señor y Maestro que había estado con él, de poder predicar el Evangelio, y al contrario de decir, tengo miedo, me voy a quedar un día guardado en casa, dice que se los encontraba en el templo, o sea, a la vista de todo el mundo, y por las casas, y no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. Don de fe, ¿sí? Ellos no podían callar lo que habían visto o oído, no podían, ¿sí? Tenían que seguir adelante. Y lo podemos encontrar también en Hechos 7 con Esteban, ¿sí? Esteban, ¿sí? Que está siendo apedreado y ora por aquellas personas pidiendo que no se les cuente sus pecados, ¿sí? Don de fe, llevar adelante la obra de Dios a pesar de las adversidades. Don de fe, llevar adelante la suerte que nos está tocando, que no siempre es buena, ¿sí? No siempre estamos con un buen tiempo. Los cristianos no siempre estamos con un buen tiempo. Hay tiempos de tristeza, hay tiempos de escasez, hay tiempos de peleas familiares, hay muchos tiempos que atravesamos. Sin embargo, los atravesamos mirando, ¿sí? Que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Mirando que lo que Dios dijo se va a cumplir, mirando que lo que Dios dijo ya está viniendo y es real. Y no tengo que yo resistirlo, sino tengo que tener fe, sostenerme por esa fe. Y que ese don de fe, también cuando una persona lo recibe, alienta a otros. Amén. Alienta a otros. ¿Sí? Y lo alienta y lo anima, y el otro se siente inspirado, quizás sin que uno diga nada. Vemos a esa persona que tiene esa fe y nos sentimos inspirados por cómo afronta la necesidad, por cómo afronta la enfermedad, por cómo afronta la angustia, por cómo a pesar de todo lleva adelante sus tareas dentro de la iglesia, ¿sí? En su casa, con su familia, en el lugar donde esté, ¿sí? Son inspiración para el cuerpo, y el cuerpo es identificado, ¿sí? En estas cosas, para tener un crecimiento sano, ¿sí? Así que, mi hermana, busquemos los dones mejores, ¿sí? Busquemos que el Señor se manifieste en este tiempo con estos dones que tanto necesitamos para ser avivados.